Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Lemar, hoy tenemos imputación de cargos a Nicolás Petro, ¿no? Sí, Vamos a señor, ver qué eso está en camino agenda. toma su ex esposa, si prefiere afrontar las contingencias de un proceso en el que no le iría bien o simplemente negocia con la fiscalía y cuenta toda la verdad, que sería aterradora. ¿Qué cree usted? Hacia allá apunta todo, doctor Fernando, a que habrá negociación con la fiscalía para entregar nuevos detalles. Y aquí lo que se nos ha dicho muy al oído es que hay nuevas pruebas en todo el proceso que vincula a Nicolás Petro por lavado de activos. Y es que no solamente se trata de chats, de conversaciones, grabaciones, sino también de otros personajes que terminan involucrados en el proceso. También se sabe que ya la defensa de Nicolás Petro trata de adelantarse a lo que será lo que se conozca hoy en la imputación de cargos respecto de, al parecer, alguien que presenció, que vio de primera mano los movimientos de grandes sumas de dinero en el apartamento de Nicolás Petro. Bueno, parece pues que hay nuevo testigo y entonces ya la prueba testimonial, que es tan complicada la prueba testimonial, ¿no? Quienes enseñamos derecho probatorio sabemos que no hay prueba más difícil de manejar que la prueba del testimonio. Pero bien, cuando son varios testigos y cuando son coincidentes y cuando dicen cosas que pueden ser refrendadas por otros medios para convencer al juez, vamos a tener una verdad dramática, que es lo que va a pasar aquí. La Lo prueba cierto es que testimonial, nuevo testigo contra Nicolás Petro, ¿no? Lo cierto, doctor Fernando, es que lo que ha dicho el abogado, que además me llama mucho la atención, el doctor David Telequi, no objetó ninguna decisión durante la primera audiencia, ha guardado silencio, pero ha salido a los medios de comunicación a quejarse de todo el proceso. Muy curioso, porque pues, el abogado debe utilizar el estrado para poder actuar y no los micrófonos para poder presionar, creo yo. No le hace muy bien el proceso y a su cliente que salga él con conjeturas después de la audiencia. Ahora, lo que él se ha dicho es que todo indica que se trata de alguien que se va a presentar como, como una persona, primero, pues que obviamente era cercana al trabajo de Nicolás Petro. Recuerda usted que Nicolás Petro es diputado de Atlántico. Eh, Él dice, el abogado dice que se cree que perteneció al esquema de seguridad y que tiene una cantidad de mentiras y que inclusive tiene el don de la ubicuidad. Ubicuidad. ¿Por qué lo dice? Porque lo que afirma es que está en China esa persona y que también está en Colombia para poder corroborar lo que hay en acusaciones por parte de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro. Pero ya lo sabremos, no sé la hora todavía de la audiencia de imputación, ya se los comentaré a ustedes, para que estemos muy atentos, vamos a ver si la hacen a puerta cerrada o tendremos posibilidad de presentárselas a ustedes a través de nuestros canales. Bueno, y tenemos otro escándalo por si faltara alguno en Colombia, que es el escándalo de los pasaportes. Aquí no hay sino un licitante de pasaporte, que es el señor Bautista, con su amigo Juan Manuel Santos, y entonces se ganan todas las licitaciones sin que haya concurso, porque hacen el concurso exactamente a la medida de Thomas Gregg and Sons. Pero ni por esas, parece que no han sido capaces de tomar la decisión final, de Mar. No ha sido posible, doctor Fernando, precisamente porque aquí, como lo hablamos con el vocero y líder del grupo Cadena, que es uno de los competidores que quedó por fuera y que nos explica por qué los dejaron por fuera a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Pero claro, siempre había que inventarse unas bodegas en unos lugares específicos y vaya coincidencia, el único que tenía las bodegas donde las pedían era Thomas Gregg, que se gana todos los contratos. Lo que se supo en las últimas horas fue que la Cancillería de manera oficial dio a conocer que el proceso licitatorio, donde solamente hay un ganador, que es Thomas Gregg, quedó suspendido y lo hizo con base en esta comunicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que a través de la resolución número 5778 del 31 de julio del 2023,
el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, suspendió el proceso de licitación pública número LP 001-2023, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libreta de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios tan fijos, unitarios y sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este proceso, doctor Fernando, ha sido demandado desde todas las fuentes, desde todas las maneras, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha empecinado en adelantarlo. Nuevamente queda suspendido. Aquí el problema está en la prestación del servicio, que se va a ver afectada porque desde enero se está advirtiendo esto y ya estamos en agosto y no hay licitación en firme y no hay ganador. Y lo que ha habido es una serie de denuncias alrededor de el único ganador del proceso. Bueno, de manera pues que otro escándalo tenemos, porque vamos de uno en otro. No sé si usted reparó en la propuesta de Gustavo Petro para montar una fábrica de abonos con la hoja de coca. Esa ridiculez la dijo, ¿ha insistido en ella o se quedó callado la boca con semejante estupidez de mar? Pues después del anuncio, doctor Fernando no ha dicho más. Es que es increíble cómo el presidente Petro, que no solamente ha quedado mal en más de 83 veces a las reuniones a las que tiene que asistir, y en una gran proporción le queda mal, como lo decía la senadora Cabal, a los mismos líderes sociales, a las mismas comunidades, va a las reuniones no con libreto ni con idea alguna en la cabeza, sino que va a improvisar y en ese medio de la improvisación dice cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Es evidente. Por la misma razón no ha insistido, porque es que además ya el ministro Néstor Osuna, ministro de Justicia, anunciaba que se le iba a pagar y están estudiando la posibilidad de pagarle a los que cultivan coca para que no siembren coca. Eso no es nuevo, no es nuevo, eso ya había pasado. De hecho, con el acuerdo con las FARC se estableció pagarle a los cocaleros para que no sembraran coca. ¿Y cuál fue el resultado? Pasamos de 150.000 hectáreas a 300.000 hectáreas de coca. Ese fue el resultado del acuerdo de La Habana. Y pues ahora el ministro Néstor Osuna, que pareciera desconocer la realidad del país, propone que le va a pagar a los cocaleros. Pero entonces Gustavo Petro le sale como competencia al ministro y dice, yo voy a pagar por la hoja de coca que le lleven el gobierno. ¿Recuerda usted que aquí lo hablamos? El tema de las cobras en India, cuando la gente llevaba la piel de cobra para que le pagaran, exactamente igual. Aquí nos están incentivando el narcotráfico por la puerta de atrás. Yo no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero pues dígame quién no va a estar dispuesto a sembrar coca para que el gobierno le pague por haberla sembrado. Con resultados catastróficos para la economía colombiana. Además, hice mi editorial sobre la situación de los cafeteros y la situación que tienen los cafeteros con la revaluación del peso colombiano. La situación es muy difícil, doctor Fernando, y aquí hay dos problemas muy graves que hay que verificar en el tema de lo que está pasando con las 548.000 familias cafeteras del país. Por una parte, tenemos al gobierno de Gustavo Petro que no le gustó la elección del actual presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros, del doctor Bahamón. De hecho, aquí voy a hacer memoria, qué difícil es hacer memoria a veces, pero voy a hacer memoria. Recuerde que la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tuvo como componente algo que llamó Gustavo Petro la traición. Y es que José Antonio Ocampo fue el voto de confianza sobre el doctor Bahamón para convertirlo en presidente de la Federación de Cafeteros, cosa que no le gustó a Gustavo Petro. Y por esa razón terminó prescindiendo del ministro José Antonio Ocampo. Esa es una de las razones de la salida de Ocampo. Dicho de otra manera, el actual presidente de la Federación de Cafeteros, claro que tuvo apoyo de todos los sectores, incluido el apoyo que venía desde el gobierno nacional por conducto del doctor José Antonio Ocampo. Primero eso. Segundo, desde que tenemos nuevo presidente, que esos son ya que 3 meses seguramente, que se dieron a haber cumplido ayer, porque fue a finales de un mes que se posesionó, no hemos visto ningún movimiento de parte del Ministerio de Hacienda o de parte del Ministerio de Agricultura para ayudar a los cafeteros en la descolgada del precio del café. No lo ha habido. Por eso los cafeteros ya anuncian un paro para dentro de 8 días probablemente
en contra, o más bien protestando porque el gobierno Petro no los voltea a mirar. Y como si fuera poco, y con esto termino, doctor Fernando, tienen un problema y es una gran producción de café en el Brasil que le hará sombra a las posibilidades que tiene Colombia en el mercado internacional. Bueno, eso es normal en los azares del café, que el Brasil produzca más, pero produce un café que no es de la misma calidad del café colombiano, que es un café que se cotiza mucho mejor y que decía Gustavo Álvarez Gardiazabal que está dejando de cotizarse, de pagar el sobreprecio en los mercados internacionales porque están mezclando el café colombiano con cafés que vienen de Vietnam y de no sé dónde diablos a unos precios bajísimos. Entonces, para hacer el negocio, mezclan el café colombiano y entonces los mercados internacionales que perciben inmediatamente la caída de calidad del café colombiano nos quitan el sobreprecio que se le paga al café colombiano. Tragedia por todas partes, por todas partes. Y qué barato traer café de Vietnam con dólar a 3.800 pesos, ¿no? Claro. Mientras tanto, pues las familias sufrieron las consecuencias de la falta de planeación y de cuidado que debe tener el gobierno sobre el gremio cafetero, que no es pequeño, que no es poco. Lástima que tengan que pensar en irse a un paro por cuenta de un gobierno que no los voltea a mirar. Lo que sí hace muy bien el gobierno es azuzar algunas manifestaciones en favor del gobierno por parte de algunas dignidades cafeteras en el país que entendemos están buscando remover al actual presidente de la federación. Complicadísimo. El ataque a la institucionalidad, recuerde que no es nuevo, ya el presidente Gustavo Petro había pretendido, sin tener cómo, ni jurídicamente, ni de ninguna manera posible hacerlo, pretenderle frenar la elección del presidente de la federación, porque él, recuerde usted, él es suprema autoridad administrativa y él siente que puede mandar a todo el país como quiera. Óigame lo que digo de mar para que tomemos nota. Café a 3.900 o a 4.000 pesos inclusive, o a 3.800 o todavía más bajo dólar a ese precio, es la ruina de la caficultura colombiana. Y es la ruina de toda la ladera andina colombiana. ¿Cuántos son los municipios cafeteros de Colombia? Ya le confirmo cuántos son los municipios. Sí, señor. La mitad de los municipios del país son cafeteros y viven literalmente de lo que el café significa, de lo que el café produce. Y resulta que el café con dólar a 3.800 pesos no produce sino miseria. No produce nada, no produce nada. Ese es el resultado de la cocaína, ¿no? Y es curioso que la gente no lo comprenda. Ah, qué maravilla, muchos dólares, dólar barato, qué cosa tan sensacional, ¿no? La moneda más revaluada del mundo. ¿Por obra de qué? De la cocaína que está destruyendo la producción nacional y destruye la floricultura y destruye la caficultura y destruye las exportaciones de ganado que se puedan hacer, las exportaciones de carne. Ahí terminan. Ahí terminan. El doctor Laforí que se despida de seguir exportando ganado con el dólar a 3.800 pesos. Que se despida de esa perspectiva. Y los productores colombianos de cualquier cosa, recibiendo una competencia internacional absolutamente indebida por obra del dólar a 3.800 pesos y dólar a 3.800 pesos por obra de la cocaína, ¿no? Muy bien. Las finanzas que van en crecimiento en el país, sí, tienen que ver con el narcotráfico porque, por supuesto, es un asunto que no se ataca. Entre tanto, el presidente se ocupa de dos temas fundamentales a un año de su elección. Por una parte, el cambio climático, porque recuerde usted que él sale como el gran salvador desde Latinoamérica para el mundo para poder evitar la catástrofe mundial, la sexta extinción humana de la que él habló. Y por otra parte, como el gran impulsor de la paz total en Colombia, con más de 1.800 bandas criminales, doctor Fernando, que se están alimentando de las más de 330.000 hectáreas de coca y las más de 2.000 toneladas métricas que se están produciendo en Colombia por cuenta del narcotráfico. Mucho más de Insistimos, 2.000, por ahí pasamos cantando.
Por ahí pasamos cantando. Pero Es que tenemos el problema de no conocer el informe de la ONU, de Naciones Unidas, doctor Fernando, que es el que tenía que haber entregado el informe para el mes de julio. Y es la fecha, ya estamos a 1 de agosto, y no vemos el informe para saber cuánta coca se está produciendo en Colombia y cocaína y se está los exportando. Estados Unidos ya no están monitoreando la producción de coca colombiana. Entonces, seguramente el presidente Biden le prometió eso al presidente Petro. No me escandalice a la gente con unos datos de esta cosa. Yo voy a controlar la exportación de cocaína indebidamente a los Estados Unidos y usted no me monitoree y no me dé los resultados de cuánta coca tengo sembrada. Pudo ser, ¿no? Pues muy grave porque, bueno, además, bueno, María Elvira Salazar, la representante por la Florida en los Estados Unidos, en una audiencia precisamente preguntó sobre ese asunto de monitoreo de cultivos ilícitos y lo que se dijo desde la administración Biden es que se había llegado a la conclusión de la suspensión desde el año 2020, en pleno gobierno del presidente Iván Duque. Evidentemente, el gobierno Petro no va a hacer nada para restablecer el monitoreo, pero lo grave de todo esto, doctor Fernando, es que esto puede impactar en la ayuda que le ofrece Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Pero además, que si hoy hacen la cuenta, ¿qué sentido tiene la lucha contra el narcotráfico si es que Colombia no está luchando contra el flagelo de las drogas? No estar luchando contra el narcotráfico, pues ¿dónde? ¿Dónde hay un grupo de erradicación de cultivos ilícitos? Ni hablar pues de la, eh, de la aspersión aérea de glifosato, porque pues ahí tenemos a la Corte Constitucional diciendo que el glifosato es inconstitucional. Hágame el favor la partida de imbéciles que tenemos en la Corte Constitucional, que son capaces de decir una cosa de esas. Y nos dejaron llenar de cocaína. Son corresponsables también, ¿no? A la Corte Y es que, Constitucional hay que pasarle la cuentica de lo que está valiendo para el país esa sentencia imbécil diciendo que no se podía hacer erradicación aérea. Bueno, ni y todo erradicación por una aérea, ni tutela, erradicación manual, nada. todo por una tutela y por una cantidad de mitos alrededor del tema de glifosato que no fueron demostrados respecto de muertes causadas por glifosato en Colombia o graves enfermedades. Eso no está demostrado. Em, Le tengo el dato, doctor Fernando, 369 municipios en el país, 15 departamentos, ¿Cuántos? 369 municipios en el país y 15 departamentos que producen café en el país. Creía que era mayor el número, que superaba los 500. Bueno, pero es toda la ladera andina colombiana. Es Antioquia, el viejo Caldas, Caldas, Quindío, Risaralda, el Valle del Cauca, el Tolima, el Huila, el Cauca, Nariño, los Santanderes, Santander del Norte, Santander del Sur, Boyacá es también departamento cafetero de Colombia, todo Colombia, toda Colombia es cafetera y la Y están mientras, arruinando a toda con la y producción de mientras cocaína. el gobierno Petro no voltea a mirar a los sectores de la producción, la situación para los camioneros es insostenible, doctor Fernando. La situación es de la mayor gravedad, 12 camioneros asesinados en lo que va del año 2023. ¿Asesinados dónde? En las carreteras del país. ¿Y por qué? Por situaciones como estas que vamos a ver a continuación aquí a través de los canales de YouTube y de Facebook. Ahí ustedes ven en pantalla cómo los vándalos, los criminales con armas hechizas, con machetes, con piedras, palos, se atraviesan en las vías para que los tractomuleros tengan que frenar y una vez ellos paran son eh, atacados por hordas de 15, 20 sujetos armados que los obligan a bajarse del vehículo. En otros casos los han matado para robarse la mercancía que van transportando. ¿Dónde ha ocurrido esto? Prácticamente en vías de la costa atlántica, ha ocurrido en vías del departamento del Tolima y de Cundinamarca. Difícil situación. De hecho, aquí en la salida hacia Tunja, doctor Fernando, estaban haciendo lo mismo estos sujetos que se paraban sobre la vía que conduce a Tunja, a Boyacá, y hacían parar los vehículos particulares para atracarlos.
es lo que está pasando en el país. Hasta ayer logramos ver por fin unos operativos de la policía para tratar de evitar que estos sujetos que se suben en las mulas sin permiso, por supuesto, y arriesgan su propia vida, sigan atracando a los transportadores. Muy difícil la situación de orden público. El gobierno pues poco dice. Esperemos a ver si el presidente remueve al ministro de Defensa a propósito ahora el 7 de agosto. Bueno, pero un parte de tranquilidad para los transportadores porque desde hoy tendrán que pagar 600 pesos más por galón de gasolina. De manera que No, pues no se preocupe. tremendo parte tranquilizador. Muy difícil, muy Exactamente. difícil. Exactamente. Entonces, eh, la carga de exportación se va a acabar. Los asaltan en la carretera, los matan, les vuelven pedazos los camiones. Por Dios, la descomposición total de este país. Un año de gobierno de Petro y mire pues, y no hemos completado el año todavía. Falta una semana. ¿Cómo le parece? Pero pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos a seguir en la lucha, doctor Fernando. No todo es difícil a veces en medio de tanta noticia negativa. Hay cosas positivas como la selección femenina de fútbol que hace un buen papel, como el ánimo que tienen los colombianos de seguir luchando por el país, a pesar del gobierno que tienen, porque ya se dijo que el presidente llega tarde a todas partes porque él no madruga. O no llega como a Bucaramanga. O no llega, pero es que él no madruga. O no llega como a Bucaramanga. A Bucaramanga no llegó. O a Él San tenía... Andrés, tampoco. Ah, A San Andrés tampoco, recuerda que iba a bueno, ir bueno, no a llega. recibir el fallo desde San Andrés y nunca llegó. No llega. Vaya, pregunte qué es lo que pasa con Gustavo Petro y con su comportamiento, con su conducta, que le impide cumplir los horarios y que le impide inclusive llegar a los compromisos que tiene con los sectores productivos del país, con los sectores vivos de la nación. Bueno, eso es lo que pasa. Recuerde que el presidente Uribe tenía cada semana, los sábados, una reunión especial en un lugar distinto del país para Los oír a la consejos gente, comunales, claro. que se hicieron históricos, y los ministros lo acompañábamos y entonces la gente preguntaba y la gente se veía gobernada en todos los lugares, cada sábado un lugar distinto. No falló ninguno. Era el primero en llegar y el último en irse. El mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia. Y entonces ahora tenemos al peor de todos, sí, lo que no es fácil, pero Petro ha sobrepasado todas las desventuras de los gobiernos anteriores y los ha sobrepasado con creces. Me Bueno, recuerdan acá que Gustavo Petro ya y su gobierno confirmó que van a asistir a un congreso de modelos webcam que se va a llevar a cabo en Medellín. Ay, Dios mío, increíble, sin palabras. Porque sí, en más de 16 ocasiones ha dejado plantadas a las comunidades negras, indígenas, la sociedad en general, como el caso de que usted hablaba ahora hace un momento de Bucaramanga, donde no llega el presidente Gustavo Petro por cualquier razón, porque además obviamente queda como agenda privada y nadie sabe qué hizo el presidente en ese tiempo que desaparece el espectro. la gente dice qué es lo que pasa, pero nadie se atreve a repetirlo y mucho menos a repetirlo en público. Es tan vergonzoso, es tan detestable que la gente prefiere el silencio. No por miedo, sino por vergüenza con el país, por decoro nacional. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Esperamos que mañana tengamos un mejor día y ojo con la revaluación del peso colombiano. Nada puede ser tan grave para la economía nacional y para la vida social del país